Buenas noches. Damos inicio a la sesión con motivo del ingreso a miembro correspondiente del doctor Germán Forero Bulla. Señor secretario, sírvase el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 24 de agosto de 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente encargado, académico doctor Germán Gamarra Hernández. Segundo, predicción de la dinámica probabilística de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en Colombia para el año 2007, doctor Germán Forero Bulla. Tercero, comentario, doctor Gonzalo Alberto Clavijo Sierra, por invitación. Cuarto, posesión del doctor Forero Bulla como miembro correspondiente. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En primer lugar, quiero presentarles un saludo y excusas por parte del presidente de la corporación, el doctor Germán Esguerra Villamizar, quien por compromisos académicos se encuentra fuera de la ciudad. Y el secretario perpetuo, el doctor Juan Mendoza Vega, quien por motivos de salud no nos puede acompañar en esta ocasión. Siempre es un motivo de orgullo y un motivo de satisfacción recibir a un nuevo miembro en la Academia Nacional de Medicina. Para los que no conocen, especialmente la Academia Nacional de Medicina fue creada por ley en el año de 1890 y desde ese entonces, en forma interrumpida, ha venido desarrollando labores fundamentalmente en aspectos que tienen que ver con promoción de la salud y de la educación médica y de la educación de los profesionales de salud en general. Lo mismo también ha incursionado en procesos o en fomentar, desarrollar o promover la investigación en Colombia. Por eso cada vez que ingresa un nuevo miembro a la academia, pues nos sentimos muy satisfechos porque de entrada es una persona que se va a comprometer con estos objetivos que son los más importantes que desarrolla la academia a través de sus diferentes comisiones y sus diferentes grupos de trabajo. Como les decía, es órgano asesor del gobierno en estos aspectos y eso le da una trascendencia muy importante a nivel del país. Hoy tenemos o le damos la bienvenida al doctor Germán Forero Bulla, quien desde esta academia seguramente nos ayudará en todas estas labores y creemos que su motivación y sus deseos de participar son suficiente motivo para apoyar todas estas actividades. Para el día de hoy, pues él nos va a presentar uno de sus trabajos desarrollados y a su vez ha invitado a un amigo, a otro profesional, para que haga el comentario del trabajo que él va a presentar. Podemos continuar con el orden del día y con la presentación de los conferencistas, señor secretario. Predicción de la dinámica probabilística de mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en Colombia para el año 2007, doctor Germán Forero Bulla. El doctor Germán Forero Bulla es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurocirugía de la Universidad Militar Nueva Granada en el año 1985, de la Nacional, 1985. Es miembro de número de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, de la Asociación Colombiana de Morfología y miembro honorario de la Asociación Argentina de Anatomía Clínica y miembro de número de la Asociación Colombiana de Policías Retirados. Actualmente es profesor de Anatomía y Neuroanatomía en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y neurocirujano del Hospital Universitario San José Infantil.
Ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Hospitalario y Servicios Distinguidos y mención honorífica en 5 ocasiones por la Policía Nacional y tiene múltiples publicaciones, entre las cuales está la que hoy nos va a presentar, que fue evaluada favorablemente por los 3 jurados académicos para ingreso como miembro correspondiente a la entidad. Voy a permitirme presentar a continuación al doctor Gonzalo Alberto Clavijo Sierra, quien va a hacer el comentario de rigor por invitación. El doctor Clavijo Sierra es médico de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en Administración de Salud con énfasis en Seguridad Social en la Pontificia Universidad Javeriana y también tiene estudios en especialización en Filosofía de la Ciencia. Ha trabajado en múltiples actividades docentes, administrativas, asistenciales y hoy nos va a comentar el trabajo del doctor Forero. Bueno, buenas noches. Señor doctor Germán Gamarra, presidente encargado de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor David Vázquez, secretario de la Junta Directiva de la Academia. Honorables académicos, distinguidos personajes que nos acompañan. Querida familia y amigos. Hoy voy a presentarles un trabajo que se ha realizado con un grupo de investigación que se llama el Grupo INSAI. Quisiera robarles 2 minutos para contarles qué pasa con el grupo. Ese grupo es un grupo de investigación al cual yo tuve la oportunidad de conocer cuando fungía como director del programa de medicina de la Universidad Militar. Al iniciar nosotros un cambio de currículo y preparándonos para la reacreditación, creamos se nos ocurrió con el señor decano crear unos cursos de profundización de donde nacieran unas líneas de investigación. En esa forma conocí yo al doctor Javier Rodríguez, quien es el director de nuestro grupo, un médico que además es físico y matemático. Y él me propuso un curso de matemáticas aplicadas a la investigación médica. Inicialmente el decano me dijo, con un estudiante que se presente, hacemos el curso. Se presentaron 2, iniciamos el curso. Cuando nos presentaron el primer trabajo, les quiero contar la verdad, a mí me pareció un trabajo para marcianos, yo no entendí nada, me pareció rarísimo. Sin embargo, después de que fui empezando a oírles su trabajo y empecé a entender qué tan importante era la aplicación de las matemáticas a muchos de los procesos médicos. Lo primero que aprendí fue que ellos trabajaban con la geometría fractal y me mostraron cómo nosotros habíamos medido siempre las estructuras corporales con la geometría euclidiana. La geometría euclidiana definitivamente no sirve para medir estructuras que no tengan dimensiones regulares, mientras que la geometría fractal lo hace en forma muy adecuada. Después me enseñaron cómo esta geometría y estos estudios podían ayudarnos a hacer predicciones y manejar la probabilidad en una serie de cosas. Empecé a ver los trabajos que se hicieron en cardiología con la predicción de muchas enfermedades, midiendo los ventrículos cerebrales en los ventriculogramas, etcétera, y empecé a aprender algo con ellos y hoy pues realmente estoy todavía en el plan de aprender algunas cositas. Este trabajo que hoy ha escogido con mucho cariño el doctor Vázquez para que yo les presente es unos trabajos que son poco complicados, un trabajo con una gran cantidad de fórmulas matemáticas. Voy a tratar de hacerlo más concreto posible para que ustedes no se me vayan a aburrir o se vayan a dormir. Los que hicieron muy buen curso de álgebra en su 6º bachillerato, les voy a dar el gusto de recordarla aquí. Aquí está el grupo formado por estas personas, ya les dije quién es el grupo INSAI, y quisiera empezar comentándoles por qué se dio este trabajo. Realmente en el año 2014, las lesiones causadas por accidentes de tránsito en el mundo se aumentaron de una forma tal que hicieron que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana consideraran que este era un problema de salud pública. Y realmente cuando se determinó que era un problema de salud pública, se encontró que había una gran cantidad de casos y nosotros decidimos, como ya se tenía experiencia haciendo trabajos con problemas epidemiológicos con el grupo, decidimos hacer este trabajo. Voy a hablar de algunas definiciones muy sencillas para ponernos en contexto. Vamos a hablar de probabilidades de tal forma que
tenemos que entender que las probabilidades es una medida matemática adimensional de la posibilidad de que ocurra un evento en un experimento dado. Desde el punto de vista axiomático, uno podría decir que la probabilidad es una función de un grupo de conjuntos donde están una serie de posibilidades y una serie de posibilidades que pueden presentarse en ese experimento, y eso se va a llamar un espacio muestral. Pero siempre y cuando esas probabilidades cumplan con unas condiciones, que son que la probabilidad de cualquier evento debe ser positiva, que su espacio muestral sea igual a 1 y que la unión de los eventos independientes entre sí sea la sumatoria de sus probabilidades. Dicho esto, y después de haber trabajado con este grupo, yo creo que hoy podríamos afirmar que la teoría de la probabilidad nos permite cuantificar fenómenos tan complejos como la dinámica cardíaca, caracterizándolo de una manera objetiva y reproducible. La caminata al azar, que es uno de los, es decir, es la herramienta de la matemática teórica que vamos a utilizar en este trabajo, es un modelo teórico probabilístico descrito por un doctor, el doctor Norbert Wiener, que fue desarrollado con representaciones de caminatas aleatorias y que permite la asociación de una probabilidad o un desplazamiento en una dirección determinada. Y un espacio de probabilidad es un conjunto de todos los posibles resultados que se evalúan de las probabilidades de un experimento en particular. Este es el doctor Wiener y este es un ejemplo de una gráfica de una caminata simple, al azar. Esto podría estar representando un juego sencillo, el juego de unas monedas. Entonces, el movimiento hacia arriba sería cara y el hacia abajo sello. Ustedes ven, uno podría seguir. Esto tiene muchas implicaciones. Esta gráfica me llamó la atención porque vi esta misma gráfica en un trabajo que presentaban mostrando qué aplicación tenía la caminata al azar, el estudio de la caminata en los juegos de azar, mostrando cómo al final siempre el punto que no tiene un límite va a terminar ganando al punto que tiene límite. Es decir, siempre los casinos van a ganar. Estos son ejemplos de caminatas al azar de trabajos que se han hecho con el grupo, el Producto Interno Bruto en Colombia. Esta gráfica, perdón que no tengo activado el... Esta gráfica es una gráfica de un trabajo que se hizo de epidemiología mostrando la epidemia de dengue en Colombia. No recuerdo en este momento en qué año. Ahora, ya hablando específicamente de las lesiones causadas por el tránsito, ya les había comentado que hubo un boom de una presentación impresionante de casos en el 2014, fue considerado un problema epidemiológico. Entonces, teniendo en cuenta que esta situación solamente se había atendido a través de estudios geográficos, descriptivos, de revisión documental, que implicaban, que necesitaban una técnica diferente. Estos estudios se les hacía su análisis a través de metodologías estadísticas de corte transversal y de corte retrospectivo, unas técnicas que necesitaban necesariamente que se apoyaran en otras herramientas como son el análisis exploratorio de datos espaciales para mirar las zonas de concentración. Mirando las zonas de concentración había necesidad de usar otra herramienta que era el índice 1 de Morán para mirar la tendencia de los valores a agruparse, y no era suficiente eso, sino que además había que utilizar unos indicadores locales para medir la autocorrelación global. Entonces se decidió que podíamos hacer este trabajo, que ya se había realizado esta metodología con otras epidemias. Y esta es una diapositiva que muestra que en la epidemia de dengue en Colombia se hizo la primera predicción temporal utilizando la caminata al azar probabilística, donde se estudió la dinámica geométrica de los casos anuales que se registraron entre 1990 y 2006. Se hizo una analogía del comportamiento de la epidemia con la caminata al azar, se buscó el cargamiento de probabilidades y se predijo un número de infectados que quedó entre 57.581 y 20.008. Después se refinó la predicción con un análisis de variaciones anuales
y nos quedó un resultado de 48.188. El Instituto Nacional de Salud presentó su resultado a 31 de diciembre, que fue de 43.564 casos, de tal forma que hubo una correspondencia de 90.4% respecto al valor predicho. Con esta animación nosotros arrancamos nuestro trabajo y empezamos pues a definir cosas. Entonces, para poder definir la distancia de un punto a otro nos basamos en el teorema de Pitágoras, todos ustedes lo conocen muy bien. Y aquí está la fórmula del teorema de Pitágoras, que nosotros lo vamos a convertir en una longitud. Entonces, para ese teorema nos dio la base para nosotros definir la longitud de la tasa de muertes por LST. Y esta sería la fórmula, donde x0, y sub 0 son las coordenadas cartesianas del año inicial y la tasa de LST. Y x1 y y1 son las coordenadas cartesianas del año y la tasa de LST para el año siguiente. L es la longitud de una variación anual. Entonces, con base en el análisis de muertes por LST en ciudades de Colombia, que se realizó en un trabajo que presentó el doctor Martín Rodríguez, un epidemiólogo de la Universidad Javeriana, en el cual él buscaba caracterizar e identificar factores de riesgo asociados a las lesiones causadas por el tránsito, se tomó de este estudio la información del número de muertes para el periodo comprendido entre los años 2001 a 2006 y para evaluar el comportamiento geométrico de esta dinámica como una caminata al azar probabilística. Esta es una metodología, como ya les he dicho, desarrollada previamente por otro Rodríguez, que es nuestro director, por Javier Rodríguez y sus colaboradores, y después de hacer esto, entonces empezamos a calcular las longitudes de todas las variaciones anuales de la tasa de muertes por LST en Colombia con esta fórmula que salió del teorema de Pitágoras, donde el eje Y es la tasa de muertes por LST reportados en el periodo que nos compete, y el eje X representa la variación de cada año en el cual toma valores de cero. Si vamos a trabajar una coordenada cartesiana y el eje Y representa las tasas de muerte y el eje X representa los años, el eje X va a terminar en cero porque los años tienen 365 días y al hacer las operaciones 365 menos 365 va a dar 0, etcétera. Entonces esta coordenada va a quedar en 0. Sin embargo, yo voy a pasar rápidamente las fórmulas para mostrarles cómo eso, y nosotros conservamos el eje X para poder hacer el trabajo algebraico, para poder hacer todas las personas que saben eso en el grupo. Entonces, se estableció un espacio de probabilidad. Después de establecer un espacio de probabilidad, cada longitud L se define como un evento. Se calcula la probabilidad para cada longitud, que es lo correspondiente al cociente de longitud y la sumatoria total de longitudes para darnos esta ecuación. Longitud de evaluación anual de muertes sobre el total de longitudes. Despejando esta ecuación, vamos a tener esta otra ecuación donde la longitud ya queda definida en un contexto probabilista. Pasando entonces, siguiendo pues el desarrollo de este trabajo, entonces esta misma vamos a hacer una fórmula para la probabilidad de la tasa de muertes por LST para cada año. Y vamos a buscar entonces la existencia de un cargamiento de probabilidad dinámica. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Qué es un cargamiento? De pronto no habíamos dicho. Lo que pasa es que al final del trabajo, para poder llegar nosotros a la conclusión de cómo podemos predecir el año siguiente, tenemos que, después de despejar y desarrollar esta serie de ecuaciones, tenemos que sacar unos valores que nos van a mostrar hacia dónde se dirige la caminata. Y al mostrar hacia dónde se dirige la caminata, nosotros podemos ver si hay un cargamiento hacia un valor o hacia otro, y podemos decir si en un momento dado, en el año que vamos a predecir, eso está aumentando o está disminuyendo. Entonces, mire, aquí se utiliza esta fórmula donde n es el número de eventos del espacio muestral, es decir, la sumatoria de todas las tasas registradas en el periodo de muertes por LST en Colombia. Esta es una tabla que resulta de haber ya sustituido valores en esas fórmulas y tenerlos aquí. Entonces aquí me interesa que recuerden
esta columna que muestra las tasas de muertes durante estos años, los años que tomamos para hacer el estudio. Entonces, fíjense ustedes que las tasas de muerte aquí, todas van mostrando una diferencia entre una y otra, que puede ser de disminución o de aumento, que en un momento dado es algo muy importante dentro del trabajo. Entonces, fíjense ustedes, de 17.7 a 17.1 disminuye, de 17.1 a 16.1 disminuye, de 16.1 a 16.3 de a 15.3 disminuye, de 15.3 a 14.3 disminuye, pero de 14.3 a 14.8 aumenta, de tal forma que tenemos 4 disminuciones y un aumento. Esto es para tenerlo en cuenta al final, para mostrarles algunas cosas. Estas otras dos columnas nos muestran un espacio importante que está entre los valores de la desviación media cuadrática, que es otra herramienta matemática que vamos a utilizar para poder en un momento dado definir el cargamiento. Y entonces nos muestra aquí un espacio de probabilidad, un espacio entre 0,051 y menos 0,051 que nos está diciendo que vamos por buen camino. Ahora, ¿cómo se llega a la ecuación 5? Para llegar a la ecuación 5 del artículo, que es la ecuación que realmente va a ser la ecuación que nos va a ayudar a predecir lo que va a pasar en el año siguiente, nosotros partimos de las ecuaciones que ya les he presentado y les voy a presentar más o menos los pasos que se hicieron de una forma rápida. Entonces, de esta ecuación, que fue la ecuación segunda, se despejó la longitud de la variación anual y luego se eleva al cuadrado. No me quiero demorar en esto, que de verdad me siento apenado de ponerme a explicarles todo esto, además que no soy tan hábil haciéndolo. Posteriormente se sustituye el valor de L en la ecuación elevada al cuadrado y posteriormente se iguala a 0 la ecuación, que es un paso muy importante porque en este paso nosotros logramos llegar a una ecuación de segundo grado, que era muy importante. Tenemos que hacer esto igual a 0. Entonces, resolviendo la diferencia de cuadrados, nos queda esta ecuación y seguidamente se va a sustituir la solución de esta diferencia para tener esta ecuación que ya nos está acercando a la ecuación que nos interesa. Antes de hacer el desarrollo algebraico, quisiera decirles alguna cosa en relación con esto, porque es que es importante recordar que para poder establecer los valores de X en la ecuación de segundo grado, es necesario usar ahí la otra herramienta que nosotros utilizamos en el trabajo, que es la fórmula cuadrática. Aquí hay una ecuación de segundo grado, igualada a 0, y esta es una fórmula general para obtener las raíces, es una fórmula general, una fórmula cuadrática, que lo que tiene de importante es que nos va a dar como resultado dos posibles resultados, uno hacia lo positivo, uno hacia lo negativo. Y es de esos dos resultados nosotros vamos después a hacer otro proceso muy sencillo matemático para poder definir qué es lo que va a pasar. Entonces, continuando con el despeje algebraico del paso 6, vamos a hacer estas operaciones para llegar a estas ecuaciones. Aquí está representado la misma ecuación de segundo grado para mostrarles cómo se fue despejando, y sustituyendo estos valores en la ecuación cuadrática, nosotros vamos a llegar a esta ecuación, que es la ecuación 5, con la cual se predicen los dos posibles valores de la tasa de LST para el año 2007. En este momento uno podría decir, graficando, que uno podría irse un valor para acá, un valor para acá. Realmente nosotros al final, después de despejar estas ecuaciones con los valores correspondientes, obtuvimos estos dos valores, 15.57 y 14.3. Fueron los valores que nos dieron para poder definir ya qué es lo que va a pasar con nuestra predicción, donde PL es el promedio aritmético de la probabilidad para los 3 últimos periodos y TL la sumatoria de las 3 longitudes de los 3 últimos años. ¿Por qué los 3 últimos periodos? Tal vez al principio no les comenté eso, pero cuando uno hace el espacio muestral, dentro del espacio muestral se encuentra un segmento, un espacio que tiene unos valores que le muestran a uno que tienen mayor información con relación a la investigación que se está haciendo, y uno puede decidir definir ese como el espacio definitivo, el espacio muestral, para poder hacer la predicción que necesita hacer. En esta tabla lo que quisiera mostrar es cómo se llegó a la deducción de cuántas disminuciones tuvimos y cuántos aumentos. ¿Se acuerdan? Si uno mira en los años 2001 al 2006, ¿cuántos aumentos tuvimos? Solamente tuvimos uno. ¿Cuántas veces tuvimos 2 aumentos? Nunca. ¿Cuándo tuvimos 3 aumentos? Nunca. ¿Cuándo tuvimos 4 aumentos? Una vez. Entonces realmente aquí tenemos 4 aumentos.
Eso es para poder ver. Ahora, después de… Esta es una gráfica que muestra, es una gráfica que a mí se me ocurrió hacer, esta no es una gráfica autorizada por el grupo, pero para poder explicar cómo se van haciendo las combinaciones, mire, de las disminuciones, 3 disminuciones, 2 disminuciones a un aumento, etcétera. De tal forma que, si vuelvo acá, aquí tenemos los datos definitivos. Con estos dos datos, nosotros lo que hacemos es hacer un promedio, entre estos se suman estos datos y se hace un promedio. Ese promedio se utiliza nuevamente, el promedio se vuelve a sumar con el menor valor y se vuelve a promediar, y ese valor nos dará el resultado final de lo que nosotros creemos que es la probabilidad del año siguiente. Tal forma que al final nosotros tuvimos una predicción de 14.80, pero promediada, como les he explicado, realmente nos quedó un valor de 14.41. El valor reportado en el trabajo del doctor Rodríguez, que estaba corroborado con el DANE, les daba 15.3% por cada 100.000 habitantes, lo que significa que nosotros tuvimos un porcentaje de acierto de 94.22%. Ahora, ¿qué les puedo decir yo para terminar? Este es el primer trabajo en Colombia donde se utiliza una dinámica temporal con las muertes del ST, utilizando la caminata al azar y utilizando la ecuación media cuadrática. Tuvimos un acierto del 94.2%, corroborados con el DANE, lo que nos hace pensar que esta es una herramienta de carácter predictivo útil y práctica para usar en este tipo de problemas. Estos son trabajos que el grupo ha publicado en relación con esta misma metodología, usando la caminata al azar probabilista. Están este trabajo, estos trabajos y están estos trabajos. Espero haber logrado, por lo menos, dejarles la inquietud de cómo se desarrolló el trabajo, de qué se trató y para qué sirve, sin tratar de ser tan matemático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Forero, por su presentación. A continuación tenemos el comentario a cargo del doctor Clavijo. Señor presidente, señor secretario, señores académicos, señores invitados especiales, muy bien, la esposa de Germán, nuestro amigo y nuestra amiga. Bien, yo creo que pocos médicos y profesionales de la salud saben hoy por hoy qué es una caminata aleatoria. Yo mismo, cuando recibí el trabajo de Germán, tuve que buscar información al respecto, a pesar de que he dedicado muchos años de mi vida a estudiar temas relacionados en razón del oficio al que finalmente me dediqué, que es el de la administración en salud, fundamentalmente. Bueno, nos cuenta Germán, y cuando hablo de Germán me quiero referir a todo el grupo de Insight, que es el que lo ha acompañado en muchas de estas investigaciones. Nos cuenta Germán algo que ya repitió en su presentación. La caminata al azar es un modelo teórico probabilístico desarrollado por Norbert Wiener con representaciones de caminatas aleatorias. A mí eso todavía me sabe a algo marciano, como lo dijo Germán en su momento. Pues bien, como no es de lo que se trata, no voy a hablar de probabilidad, pero sí me parece oportuno referirme brevemente a quién fue en principio Norbert Wiener. Este señor fue un matemático estadounidense que vivió entre 1894 y 1964. Es conocido como el fundador de la cibernética. En su biografía aparecen trabajos relacionados, por ejemplo, con teoría de sistemas, pero lo que más quiero resaltar ahora es que sus trabajos, desarrollados muchas veces de manera conjunta o paralela con otros importantes científicos, fueron de los que contribuyeron ampliamente a la consolidación del concepto de complejidad o ciencias de la complejidad, hoy conocida por muchos como ciencias contemporáneas. Como dato interesante y curioso, a propósito de la especialidad del doctor Forero, Wiener publicó un trabajo que salió realmente a la imprenta un año después de su muerte, que se llamó La cibernética del sistema nervioso. He hablado de las ciencias de la complejidad y quiero enfocar gran parte de este comentario hacia ese terreno,
Pues como bien lo dice en el título de uno de sus artículos científicos el profesor José Félix Patiño, caos y complejidad son las ciencias del siglo XXI. El trabajo del doctor Forero se enmarca entonces dentro de lo que podríamos decir que son derivados del amplio mundo que es hoy el mundo de las ciencias de la complejidad. Por tanto, es un aporte significativo a la ciencia colombiana, la que lamentablemente ha estado rezagada en el conocimiento de las diferentes teorías de la complejidad y de su ya innumerable cantidad de aplicaciones exitosas. Por ello, ver que Germán y sus colaboradores se han metido de lleno en algunos de los asuntos de los que trata la complejidad es realmente un motivo de satisfacción y es quizá de los aportes más grandes que nos trae tanto Germán como el Grupo Insight para muchos de los médicos colombianos. En su momento, el físico Heinz Pagels dijo en su libro Los sueños de la razón en 1991, un libro del que se dice su editor avisora con extraordinaria clarividencia la civilización que surgirá de la síntesis de la tecnología y las nuevas ciencias. Dijo Pagels, las naciones y los pueblos que dominen las nuevas ciencias de la complejidad dominarán el mundo, pues serán las superpotencias económicas, culturales y políticas del próximo siglo. De ahí la trascendencia que tiene, insisto, el trabajo que hoy se ha presentado. Pero lo más importante es que no solamente en este trabajo, sino en una gran cantidad de trabajos que los investigadores de Insight, con el mismo doctor Forero en muchas ocasiones, han desarrollado. Germán ya presentó algunos de esos trabajos, no me voy a detener en una enumeración, pero se ha hecho dinámica probabilística en epidemia de malaria, en la epidemia de dengue, se ha hecho la caminata al azar predictiva de la dinámica de obesidad, creo que Germán la presentó. Se han estudiado los factores de riesgo asociados a las lesiones causadas, bueno, es otro estudio que mencionó Germán en relación con los accidentes de tránsito. Se ha hecho una evaluación matemática de la dinámica cardíaca con la teoría de la probabilidad. Otro estudio se denomina entropía proporcional de los sistemas dinámicos cardíacos, predicciones físicas y matemáticas de la dinámica cardíaca de aplicación clínica. Bueno, yo diría que basta eso, son una serie larga de títulos de trabajos que se han hecho por parte del Grupo Insight, pero creo que basta con eso para dejar un abrebocas acerca del tipo de cosas que se vienen haciendo y que, insisto, vale la pena resaltar ese tipo de cosas que van a ser útiles en el futuro de la medicina colombiana. Este conjunto de trabajo, junto con muchos otros que el grupo ha desarrollado, han sido ya reconocidos por la comunidad científica internacional y posiciona a sus investigadores en puestos relevantes dentro de dicha comunidad. Su lectura por parte de médicos y profesionales de la salud, clínicos, epidemiólogos, administradores de salud, incluidos de manera muy especial quienes deben tomar decisiones sobre nuestro sistema de salud, será muy provechosa no solo para conocer los resultados de las investigaciones desarrolladas, sino para explorar otros campos de estudio y otras maneras de hacerlo. La difusión de estos trabajos, el incentivar a muchos más investigadores que sigan similares líneas de acción u otras igualmente novedosas y útiles, debería ser una de las tareas que nos corresponde asumir en adelante. El ejercicio que hoy se hace contribuye indudablemente en ese propósito. No sobra recordar que para el trabajo sobre mortalidad de accidentes de tránsito se utilizó una metodología desarrollada previamente por Javier Rodríguez y colaboradores en el trabajo Predicción temporal de la epidemia de dengue, del cual ya hicimos referencia. En la misma línea de promover el acercamiento a las ciencias de la complejidad, y aunque es relativamente escasa la producción de artículos y trabajos en Colombia, debemos decir que ya hay muchos interesantes aportes. Universidades como el Rosario, el Bosque, la Nacional, la Distrital, el Externado de Colombia, entre otras, están haciendo excelentes ejercicios de divulgación con grupos entusiastas que vienen estudiando, investigando y publicando con juicio.
Carlos Eduardo Maldonado, por ejemplo, es bastante prolífico y publica no solo en páginas científicas, sino que se ha dado a la tarea de utilizar YouTube y un medio de divulgación regional, una página interesante, la página de Palmiguía, es una página de la ciudad de Palmira, para que muchos de estos conocimientos lleguen al público en general. Hablar de complejidad es hablar de muchos tópicos, de muchas temáticas, de muchas teorías. Fractales, teoría del caos, teoría de juegos, teoría de catástrofes, teoría de emergencias, teoría de redes, de efecto mariposa. Es también hablar de lógicas, de lógica difusa y de una gran cantidad de lógicas. Es hablar de teoría de sistemas, de cibernética, es hablar de la biología, de la química, de la física contemporáneas, es hablar de la ciencia política, es hablar de ciencia artificial, de memética y de un largo etcétera. Sin ir más lejos, por lo menos en la academia, uno de sus presidentes, el doctor José Félix Patiño, quien fue uno de los primeros médicos colombianos en publicar sobre ciencias de la complejidad, habló en artículos de hace cerca de 20 años. Me tomo el atrevimiento de citar algunos apartes de lo que dice el doctor Patiño. En uno de sus artículos, por ejemplo, denominado justamente Caos y Complejidad, las ciencias del siglo XXI, el profesor Patiño nos dice, entre otras cosas, lo siguiente: aunque los seres humanos tendemos a aborrecer el caos, esta es una cita que hace el doctor Patiño de Briggs y de un libro de las 7 leyes del caos, aunque los seres humanos tendemos a aborrecer el caos y a evitarlo siempre que nos sea posible, la naturaleza lo utiliza como medio adecuado para crear nuevas entidades, conformar acontecimientos y mantener la cohesión del universo. Ya en palabras del doctor Patiño, tenemos lo siguiente: la más excitante aplicación de la teoría de caos y la dinámica no lineal ha sido en biología y en las ciencias biomédicas. Se pensaba que tal vez no en salud pública y epidemiología, pero esto se ve ahora en forma radicalmente diferente. En particular, es de utilidad en la comprensión de las epidemias, y aquí tal vez el factor más importante es en lo relativo a la interrelación entre las ideas dirigidas por modelos desarrollados en los años 1960 y las ideas basadas en datos de actualidad, en ese entonces 2001. Acabamos de ver parte, es decir, el estudio del doctor Forero es un reflejo justamente de este párrafo que leí del profesor Patiño. Otro complemento, otra cita: las ciencias de caos y complejidad han permeado disciplinas sociales, como la economía, campo en el cual tiene especial aplicación. Peters, autor de Caos y Orden en los mercados de capitales, presenta una perspectiva enteramente nueva del problema que es de máxima preocupación para la sociedad: lo impredecible de los mercados financieros, los cuales dependen de un gran número de agentes independientes que se adaptan a cambios ambientales y que en forma espontánea llegan a organizarse como sistemas coherentes. También nos habla el profesor Patiño de lo que dice Bernstein en su popular obra Contra los dioses, la memorable historia del riesgo. Se refiere a cómo a través de la historia el hombre ha realizado esfuerzos prometeicos para manejar el riesgo. Es una verdadera aventura intelectual que liberó a la humanidad de los oráculos y adivinos gracias al advenimiento de poderosos instrumentos de manejo del riesgo que hoy están a nuestra disposición. En particular, el ejercicio de probabilidades y lo que hoy estuvimos mirando es un reflejo también de esto que acaba de citar Bernstein, y a su vez citado por el doctor Patiño. Manejo del riesgo, como dice Bernstein, es algo esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. El manejo del riesgo, por definición, tiene que ver con la maximización de aquellas áreas en las cuales se puede tener control sobre el resultado, al tiempo que se minimizan las áreas en las cuales no tenemos control alguno sobre el resultado y donde la relación entre el efecto y la causa permanece oculta y desconocida. La medicina, y especialmente la cirugía, es una disciplina de manejo de riesgo.
Es un proceso racional del enfrentamiento del riesgo, es el estudio de la naturaleza y la magnitud del riesgo y es el arte de la toma de decisiones. Este punto que acabo de decir refuerza también algo que dije hace un momento. La administración de salud tiene que mirar hoy por hoy mucho más la gestión del riesgo. Si hay parte del fracaso de lo que están haciendo las instituciones de salud, de lo que está haciendo el sistema de salud, es la débil administración del riesgo, entre otras cosas porque no se ha llegado al conocimiento ni en las capas directivas de muchas entidades de salud. Yo me quiero referir específicamente a las IPS. Muy poca gestión del riesgo se hace y allí es donde se hace mala medicina, se hace una pérdida notoria de la eficiencia, que significa pérdida de dineros. En un sistema que de por sí es deficitario, es gravísimo que perdamos gran parte de la plata por las ineficiencias causadas por las debilidades en la gestión del riesgo. Ese es todo un capítulo grande en la administración de salud, en medicina como tal, pero pues no es el momento para explorarlo más allá de lo que acabo de comentar. En este orden de ideas, la información es un elemento indispensable en el proceso de la toma de decisiones, pero no está claro si la abundancia de la información facilita el manejo del riesgo. Entre más información, mejor el proceso. Bernstein afirma que no es cierto, porque hay circunstancias en las que información adicional causa interferencia y distorsiona el proceso. Por lo demás, afirma Bernstein que la teoría de la probabilidad es un instrumento serio para la predecibilidad, pero que el diablo, como popularmente se dice, está en los detalles y en la calidad de la información que sustentan las estimaciones de probabilidad. Todo esto que hemos mencionado sobre el riesgo, insisto, está muy ligado a los resultados de los trabajos que se vienen haciendo en cuanto a probabilidad y, insisto, deben ser tomados mucho más en cuenta por todos los decisores en salud. Termina el doctor Patiño esta parte. Es que al confrontar sistemas caóticos de gran complejidad, por ejemplo, el paciente en medicina o la economía en las ciencias sociales, no hay certidumbres, solo posibilidades. Esto tiene que ver con otro comentario que viene enseguida y a propósito de uno de los libros de Ilya Prigogine, que es otro de los grandes teóricos de la complejidad. Este señor premio Nobel concibió una nueva termodinámica para los sistemas vivos que expresa muy bien en su obra el fin de las certidumbres. La ciencia clásica se encuentra inmersa en una concepción de orden y estabilidad, mientras en todos los órdenes de observación se registran fluctuaciones e inestabilidad, la característica de los sistemas caóticos. Voy a dejar, porque la cita es más extensa, pero quiero resaltar la palabra caos que se repite no solamente como tal, sino hablando de sistemas caóticos, que es una de las cosas hoy por hoy centrales en las ciencias contemporáneas. En otro artículo del doctor Patiño, de 2001, denominado Oncología, Caos y Sistemas Adaptativos Complejos, nos dice lo siguiente: a través del tiempo, la ciencia se ha preguntado de dónde proviene el orden del mundo que habitamos, un mundo que no es una suma de componentes físicos que interactúan al azar, ni una mezcla desordenada de entidades, sino un medio donde la energía y la materia están dispuestas según una compleja y progresiva organización jerárquica. Un mundo en movimiento y en evolución adaptativa, donde la materia aparece estructurada a diferentes y variados niveles. Se ha avanzado en el estudio científico del orden como concepto abstracto, lo cual ha permitido tener una visión racional de cómo ha surgido el orden a partir del caos, así como sobre los principios que controlan el crecimiento y la desintegración del orden según el concepto de la entropía, derivado de la segunda ley de la termodinámica. Ello dio origen a una nueva ciencia, la física de los procesos de no equilibrio, de sistemas no lineales y de procesos disipativos, caracterizados por un tiempo unidireccional, o sea, no reversibles. Los sistemas lineales obedecen a la física gravitacional y cuántica y son enteramente predecibles. Los no lineales,
como el clima, el funcionamiento orgánico del ser vivo, los accidentes de tránsito, la mortalidad por accidentes de tránsito, son impredecibles en esencia. Caos es el término convencional ya aceptado para designar un comportamiento no periódico, el de los sistemas que hoy se llaman caóticos, en los cuales es característico que a los estados iniciales les siga un comportamiento no periódico y que solo unos pocos tiendan a la periodicidad. Como el eje del comentario es lo que tiene que ver con el cáncer, dice el profesor Patiño, teóricamente el crecimiento del cáncer y su impacto sobre el huésped pueden ser controlados a la luz de las teorías de caos, complejidad, organismos adaptativos y estructuras disipativas, interrumpiendo la formación del nuevo orden estructural y funcional, o controlando sus procesos metabólicos para llevarlos al equilibrio, o sea, a la suspensión, o bien estimulando la adaptación del huésped a la estructura parasitaria de cuya propia materia se originó. Es un planteamiento de física teórica que vale la pena contrastarlo con los planteamientos tradicionales de la ciencia natural. En conclusión, dice el doctor Patiño, se encuentra que complejidad y caos se refieren a relaciones o patrones, a conectividad, a contexto. Tratan de descubrir patrones ordenados en los sistemas caóticos, y aunque no logran predicciones, así las partes del sistema obedezcan a ecuaciones deterministas, sí pueden predecir aquello que se ajusta a las características cualitativas del comportamiento del sistema. De aquí la importancia de considerar el cáncer en la perspectiva del concepto de caos y de la teoría de la complejidad. Bueno. Esta parte concluye con la siguiente reflexión: la mortalidad por accidentes de tránsito, o el estudio que hace el doctor Forero y sus compañeros sobre la mortalidad, es un estudio significativo por lo que vamos a comentar más adelante, porque este es un grave problema de salud pública, y más en Colombia y en otros países del área. Las cifras más recientes, algo alcanza a mencionar el doctor Forero, nos indican que en Colombia hay cerca de 45.000 personas accidentadas anualmente, hablando de personas que sufren lesiones en accidentes de tránsito. De ellas, aproximadamente están muriendo 7.000 personas. Es decir, si nosotros miramos lo que nos presentó Germán hace un rato, las cifras nada que disminuyen. Muy por el contrario, y a pesar de que en otros países del mundo, a instancias de la OMS y de la misma ONU, hay un compromiso de reducir ostensiblemente las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito, Colombia no ha logrado para nada ese objetivo. Al revés, tienden a incrementarse. Pero con un análisis somero, uno de ciudadano del corriente podría decir lo siguiente: ¿hasta dónde es el descontrol que hay sobre las motocicletas lo que está ocasionando que haya una derrota franca en las metas de accidentalidad? Hoy por hoy la cantidad de muertos por accidentes en motocicletas corresponde al 50% de la cifra de mortalidad. Es decir, estamos hablando de más de 3.500 muertos al año por accidentes de motociclismo. Si dijéramos entonces la otra parte, estos 7.000, la tasa sigue siendo de cerca de 14, ligeramente por encima de 14 por 100.000 habitantes. Si elimináramos los accidentes de motos y en una operación matemática simple estaríamos hablando de una tasa de accidentalidad por accidentes de tránsito, de una tasa de mortalidad de 7 puntos, 7 sobre 100.000 por cada 100.000 habitantes colombianos. Estaríamos cerca a cumplir las metas en promedio. La meta, entre otras cosas, fijada para Colombia se acerca a 9.6 a esta altura de la década, 2016 realmente, en el momento en que se publicó este análisis. Estamos perdiendo la batalla contra la mortalidad en los accidentes de tránsito. Por eso, parte de lo que quería resaltar
de que el ejercicio, que entre otras de más investigaciones que ha hecho el grupo Insight y el doctor Forero, es pertinente hoy para llamar la atención sobre lo que está pasando con la mortalidad, con los accidentes y todo el ejercicio que hay que hacer. Hay un autor, un abogado, un prestigioso abogado, uno de los mejores columnistas del país, el doctor Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional, que ha venido trabajando sobre el asunto y por qué se está dando esta problemática. ¿Y por qué ha venido trabajando en ello con más insistencia? Porque a comienzos de este año, creo que fue, o a mediados del año pasado, el papá de él, un señor de cerca de 88 años, murió en un accidente en donde él de peatón, el error que cometió fue bajarse de la acera y pasó una moto y lo mató. Esto ha sensibilizado a Mauricio García, quien ya viene haciendo otra serie de trabajos y el libro que él publica tiene que ver más, el libro se denomina El orden de la libertad, hace referencia a todo lo que está pasando como una cultura. Y esa cultura de descuido, de irresponsabilidad, etcétera, frente a los accidentes de tránsito, no es nada diferente a otras cosas que pasan en este país. Él está llamando a que el país retome la cultura ciudadana, podríamos decirlo en forma muy simple, pero realmente, insisto, hay algo que hacer frente a la accidentalidad de vehículos para el transporte terrestre. Llama la atención, así como le ocurrió al papá de Mauricio García, que cerca del 30% de esa mortalidad, en algunas estadísticas supera el 30%, son peatones. Hoy por hoy, el 50% de muertos los aportan los motociclistas propiamente. Entre un 30 y un 35% los aportan los peatones. Y la cantidad de pasajeros o conductores que mueren muchas veces no pasa del 10% de toda esta cifra de accidentalidad. Yo creo que algo tenemos que hacer los organismos de salud, pero más que los organismos es toda la sociedad para atacar esta problemática. El estudio perfectamente nos mostró unas probabilidades y seguramente si no se modifican las condiciones, la mortalidad va a seguir, si no aumentando en una forma grave, se va a mantener en estas cifras que de por sí ya son graves. Estamos hablando, muchos de nosotros oímos de la accidentalidad alta por las altísimas velocidades, por ejemplo en las carreteras alemanas, y vamos a mirar la tasa de mortalidad y allí no supera el 4.5%, muchas veces en algunos años es inferior al 4.5%, perdón, no por ciento, sino por 100.000 habitantes, y nosotros estamos en 14, casi más de 3 veces más. Algo pasa porque las altas tasas de mortalidad se dan en los países más pobres. En los países de la región nosotros tenemos una de las tasas más altas, nos superan los países realmente mucho más pobres que nosotros. Y aquí mismo en el país hay sitios de pobreza, pero que manejan alto volumen de vehículos, la mortalidad es bastante alta. Antioquia se lleva quizá una de las más altas tasas de accidentalidad en el país. Pero bueno, la complejidad nos dice que los fenómenos no son unicausales. La complejidad nos cuenta que todas estas problemáticas emergen de una serie de factores. Nos descuidamos los médicos, indudablemente que sí, pero se descuida la sociedad y se descuidan los gobernantes. Aquí para nada hay el fomento de lo que en su momento se hizo de la cultura ciudadana. Tenemos que recuperar eso. Uno termina como ciudadano diciendo, tenemos que buscar mayor incidencia en los entes gubernamentales y también saber elegir mucho más. Por eso, insisto, el trabajo que hoy se nos presenta, yo le vi las dos grandes virtudes, los dos grandes aportes a los que me referí. Uno, abrirnos el campo para muchos. Yo probablemente muchas de las personas que están aquí se han acercado a complejidad y a todo lo que tiene que ver con todas esas ciencias que en su momento han emergido en los últimos años.
y perdón, hay que decir, últimos años estamos refiriendo 80 años para acá. No todas son ciencias de hace 20, 30 años. Estamos hablando de cosas, hablábamos con el doctor Javier González, de John Nash. John Nash, el científico de una mente brillante, fue premiado en el 94, pero sus trabajos fueron en 62, y esos fueron soportados en la teoría de juegos, que fueron teorías que hacia los años 42, 44 ya corrían en el mundo. Es decir, estamos hablando de ese caso concreto de más de 70 años, y nosotros poco sabemos de teoría de juegos. Sin embargo, como decía el doctor González ahora, en otras latitudes eso es lo corriente, hablar de eso y entenderlas. Acá tenemos que meternos en ese cuento, pero más allá de la teoría y de los conocimientos, en la aplicación que de eso surge. Este humilde médico, de lo que más rescata de la teoría de juegos es todo lo que tiene que ver con la cooperación. Este es un país que no coopera, en donde hay muy bajos niveles de cooperación, y es parte de la dinámica que permite, uno, que tengamos accidentes de tránsito y otra serie de conflictos de los que ya se conocen bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores Forero y Clavijo por sus presentaciones y por los comentarios. Yo creo que de todos modos hay algunos aspectos que son muy interesantes, y el tema en particular en relación con los accidentes de tránsito es de una actualidad evidente, que lo hemos oído en muchas formas. Yo quisiera preguntarle al doctor Forero, con base al trabajo presentado, es interesante ver el uso de los modelos matemáticos, pero de pronto la interpretación la podemos ver de formas diferentes. Si usted establece un modelo matemático con base al año 2004, 2005 y 2006 para predecir qué va a suceder en el 2007, y nos presenta un resultado de que puede predecir con un 94% de probabilidad, yo lo pudiera interpretar no tanto que es un 94% de probabilidad contra el hecho real que sucedió en el 2007, sino que en el 2007 se incrementó un 6% más la accidentalidad con relación a lo que venía en los años anteriores. Eso pudiera ser una interpretación, en vez de decir que es que yo predije solamente el 94% de lo que esperaba, porque a veces los fenómenos están ocurriendo y pueden crecer, como también podría servir la predicción para poder observar una caída en la accidentalidad y evaluar, por ejemplo, una medida de prevención que se haya establecido. O sea, de todos modos, tanto si se crece por encima de lo que yo voy a predecir de lo esperado, o si se reduce en una forma importante por debajo de lo esperado, pudiera estar interpretando más bien resultados de aumento o disminución de las tasas. Para poder, independientemente de que, es decir, al hacer la caminata, uno está mirando cuál es la tendencia, y la tendencia difícilmente cambia. De todos modos, pueda que sí, disminuya más o aumente más, pero de todos modos la tendencia se conserva. Es lo que nosotros hemos… ¿Qué opina, doctor Rodríguez? O sea, la apreciación que ha hecho el doctor Germán Forero es exacta, es correcta. La concepción en la que está basada la predicción, la creación de la predicción, es en concepciones fundamentales de la ciencia. Para Einstein, el altísimo no juega los dados, y para Bohr en la cuántica, el altísimo sí juega los dados. Hawking, que sabe llamar muy bien la atención, siempre dice que el altísimo sí juega los dados, pero que los botó y no sabe dónde cayeron. En mi concepción del universo, el determinismo y el indeterminismo coexisten. O sea, yo planteo que el altísimo juega con los dados, pero que están cargados. Y la respuesta teórica matemática fuerte aquí es que las longitudes probabilistas
tienen un determinismo probabilista cargado. Entonces la respuesta que da el doctor Germán Forero es la correcta, porque lo que muestra es que la tendencia y los cargamientos de los últimos años se sostienen, y que, como hablan algunos expertos en complejidad, la memoria del sistema se sostiene. Entonces por eso la predicción es tan alta y tan competente. Y si ustedes hacen eso 10 años después, o sea, 2004, 2014, 15 y 16, ¿estas tasas han cambiado o qué? O sea, ustedes tendrían que volver a reproducir ese modelo para esos años, ¿con la misma fórmula? Sí, exacto, con la misma fórmula. Si queremos predecir el año 2016, 2018, podríamos trabajar con los datos que podemos recolectar de los años anteriores, de 5 o 6 años, y sacar el espacio muestral, y ese espacio muestral trabajarlo, aplicar la caminata al azar, hacerle una media cuadrática para poder definir en últimas cuál sería más o menos el valor más probable y la tendencia a disminuir o aumentar. Claro. Ahora, que se pueda evaluar además, aplicando la misma herramienta, unos métodos unos modelos de prevención y de promoción, seguramente sí. Si se aplican y uno vuelve a utilizar la misma mecánica y le da una tendencia diferente, seguramente va a poder concluir que lo que se implementó está sirviendo. La idea es que esta sea una herramienta útil y sea una herramienta práctica para en algún momento dado poderla trabajar y poder volverla útil en la realidad. Muy bien. Sí, solamente un comentario. Determinar esta probabilidad también nos permite tomar decisiones, es decir, poder intervenir fenómenos como este. Si yo hago una determinación de que la probabilidad va a ser, no sé, 15, yo tengo que buscar la manera para este efecto de intervenirla y lograr que no sea 15, porque 15 es dramático. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces continuamos con la posesión del doctor Forero como miembro correspondiente. Doctor Forero, ¿promete usted como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Señor secretario, por favor, sírvase leer el diploma. República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente al doctor Germán Forero Bulla y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 24 de agosto de 2017, firmado por el presidente, el vicepresidente, el secretario perpetuo, el secretario y el tesorero de la corporación. Queremos invitar a la señora esposa del doctor Forero para que le coloque el escudo que lo distingue como miembro de la Academia Nacional de Medicina. Finalmente, doctor Forero, quiero hacerle entrega de los estatutos, el reglamento que rige a la Academia Nacional de Medicina para que lo lea y lo ponga en práctica. Es muy importante que desde su ingreso pues conozcan el estatuto que nos rige y queremos nuevamente, como le decía en un comienzo, contar con sus valiosos aportes para las actividades que desarrolla la Academia Nacional de Medicina.
Y felicitaciones nuevamente a ustedes. Y a todos. Agotado el orden del día, levantamos la sesión y los invitamos a una copa de vino.